Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar del jugador número 12 de cada equipo de la primera división. Quiero hacer una pequeña aclaración, no me refiero al jugador que porta la camiseta número 12 en cada club, sino, digamos, al cambio más frecuente, un futbolista que, aunque pudiese tener algunas titularidades, pero por lo general era suplente, ingresaba desde el banquillo y siempre le aportaba algo muy concreto al equipo, sumándole algo, ¿no? En algunos casos incluso, como dije, teniendo varias titularidades en el torneo. Ese recambio que cuando tú pensabas, ¿quién me puede ayudar para X situación y mejorar?, pensabas en ese jugador, no necesariamente ofensivo, ¿eh? Con eso aclarado, Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. A ver, hice un orden más o menos aleatorio, digamos que dependiendo de la posición en la que cada equipo quedó en el clausura al final, tomando en cuenta liguilla. Así que vamos a arrancar con el campeón Alianza Fútbol Club, de quien he seleccionado a Carlos Salazar, el delantero colombiano. ¿Por qué Carlos Salazar si realmente tuvo grandes cifras? Porque, a ver, a mí me parece que en líneas generales Emerson Mauricio fue más importante e influyente en cuanto al juego, y aparte Emerson terminó siendo el titular en la liguilla, lo cual creo que hizo muy concreto o muy claro que Carlos Salazar era el delantero suplente, pero gracias a la aportación que tiene me parece claramente el jugador número 12. 24 partidos, más de 1000 minutos, 8 goles y una asistencia. Quizás no vimos la versión más potente de Carlos Salazar, y con potencia me refiero a fuerza, a poder aguantar la pelota de espaldas, pero sí la continuidad de una versión rematadora con menos contundencia, pero que mejoró bastante al final. Y oye, con 8 goles terminó siendo el segundo máximo goleador del torneo junto a Emerson Mauricio, por ejemplo. Así que me parecen muy buenas cifras para un delantero que por lo general ingresaba desde el banquillo y en varios partidos claves le dejó algo a Alianza. En el caso del subcampeón nacional, Municipal Limeño, y yo lo dije muchísimo en el torneo, para mí el jugador 12 es Javier de Jesús Fermán, el delantero de 29 años. 24 partidos, poco más de 1300 minutos, 5 goles y una asistencia, que oye, me parecen números más que adecuados para un futbolista que entiendes que no es titular indiscutible, que a veces no solo lo colocas de delantero, sino también a jugar como extremo. Asistencia clave, por ejemplo, contra Club Deportivo FAS, ingresando desde el banquillo para poder ganar en Santa Ana esa ida de las semifinales, varios goles importantes, doblete contra Firpo en Usulután, por ejemplo. Creo que es un futbolista incluso menospreciado o infravalorado, creo que es más la palabra, de lo que muchas veces se suele decir. Le aportó en cuanto a desmarques, le aportó goles importantes. En general creo que Javier de Jesús Fermán aceptó, entendió y cumplió muy bien ese rol de jugador número 12 del equipo. Supongo que aquí podríamos estar un poco más en debate, porque ya que ninguno de los suplentes me llegó a convencer tanto, me he quedado con Edson Meléndez, que sí, yo entiendo, tiene una calidad muy diferencial respecto a los dos centrales titulares del equipo, pero como ellos también estuvieron en un nivel bajo, creo que Edson incluso tuvo actuaciones en las que pudo, no te digo ser el líder, pero no desentonar en absoluto con una versión correcta, que al final es lo que un equipo le tiene que pedir a su tercer central. 18 partidos jugados, te digo que jugó bastante realmente en el torneo, un poco más de 1300 minutos. Insisto, no creo que el torneo de Edson haya sido tan malo. Ciertamente me parece que es obvio que FAS no podía contar con un central élite cuando Rudy o Jorge Cruz estaban de baja, pero es que me pareció un torneo correcto por parte de Edson, bien defendiendo el área, a veces tuvo que ser pareja junto a Rudy, mientras Jorge Cruz ocupaba otra demarcación de la defensa, en la línea de 3 jugando como líbero. Esos fueron los partidos donde quizás más me gustó Edson, así que bien, yo podría calificarlo como bien lo de Edson. Para Fuerte San Francisco también lo tenía muy claro, y es Fabricio Torres, el jugador que hace de todo, porque lo vi jugar de mediocentro, lo vi jugar de falso delantero, lo vi jugar de extremo, de interior, básicamente para lo que necesitaba el equipo de
el segundo tercio de la cancha en adelante, pues Fabricio Torres ingresaba para poder cubrir esa posición. Es verdad que tiene menos impacto que el torneo anterior en cuanto a cifras, pero las sensaciones me parecieron positivas. 17 partidos, poco más de 540 minutos, yo creo que esto refleja también de que fue suplente, que la cantidad de minutos es baja, y una asistencia solamente, pero a ver, aquí le puedes agregar también, por ejemplo, el gol de la clasificación a las semifinales en la tanda de penales final contra Luis Ángel Firpo, el que cada vez que ingresaba metía mucha intensidad, desmarques constantes, se asociaba en el juego. O sea, Fabricio creo que es un futbolista que a un equipo media tabla alta le serviría perfectamente como revulsivo. En Club Deportivo Águila también lo tenía bastante despejadas las dudas, porque creo que es Tomás Granito. Tomás Granito, el centrocampista de 31 años, si no estoy equivocado, salvadoreño argentino. 20 partidos, 730 minutos, poquito más de eso, un gol y 3 asistencias, que para ser medio centro, las aportaciones en cifras están muy bien. Yo creo que a ver, no es obligatorio que un mediocampista genere tantas cifras, menos si juegas en el pivote, como suele ser lo de Tomás Granito, pero a ver, aportó en el balón parado, que creo que fue el Alex Larín de este torneo para Club Deportivo Águila en ese sentido. Y cada vez que entraba, creo que siempre al equipo le ayudaba bastante a tener consistencia en el centro del campo, mejorar en cuanto a pases para ir hacia adelante. Y era la pieza que cuando sabías que Mesina lo hacía ingresar es porque quería más control en el encuentro y por lo general lo terminaba consiguiendo. En Luis Ángel Firpo he colocado a Brian Martínez, el centrocampista de 26 años, si no me equivoco. 19 partidos jugados, poco más de 1000 minutos. Para mí era una muy buena rotación de Brian Landaverde y Mauricio Cerritos. El día que querías descansar a alguno de ellos o que les querías gestionar algún minuto, pues Brian Martínez podía hacer tanto la función de ser un futbolista de marca como el de ser el primer constructor. De hecho, en la liguilla donde es titular para los juegos contra Fuerte San Francisco, a mí me gusta cómo se incorpora junto a Brian Landaverde para ejecutar esos primeros pases hacia adelante y luego cómo trataba de incorporarse como un interior de llegada para dar más presencia en el último tercio de la cancha para el cuadro pampero. En Metapan he de decir que me he sorprendido, y aunque he tenido varios nombres en la baraja, he querido destacar a Milton Molina y su torneo. Del central de 36 años, ¿sí? El One Club Men, que me parece lógico que se va a retirar en Isidro Metapán. No veo tampoco razones para que el equipo metapaneco no le dé una despedida a la altura, que no digo que sea mañana, simplemente que creo que ya con esa edad debería Metapán perfilarlo a dejarlo ahí como el eterno capitán. 14 partidos jugados, poco más de 1100 minutos disputados. El caso de Milton Molina es que estuvo para Metapán cada vez que hubo una baja. Se lesionó al principio Gio Ávila, se lesionó Roberto Domínguez y siempre estuvo Milton Molina, que a mí me ha parecido de hecho el central más consistente de Metapan debido a eso, a que es el que más partidos ha estado jugando, más titularidades ha tenido que asumir debido a esto. Pero a ver, la buena defensa del área, desplazamientos en largos, yo creo que hay muy poco que achacarle a Milton Molina. Sabes lo que puedes esperar de Milton y te da perfectamente lo que esperas. En Cacahuatique también he destacado un central, es decir que aquí ya tenía un poquito más de complicaciones para elegir, porque en Cacagua no creo que haya habido algún jugador que entrando desde el banquillo realmente le haya asegurado un buen rendimiento. Es por eso que me he quedado con Fuentes, 14 partidos, poco más de 900 minutos jugados en el torneo. Se estuvo disputando la titularidad con Diego Chévez, y es verdad que en el tramo del torneo donde Chévez no estaba bien, Guillermo Fuentes, sobre todo esos primeros 5 o 6 partidos del torneo, sí que me parecen bastante positivos, defendiendo el punto de penal, siendo el central que saliera a veces a cazar a los delanteros cuando estos rompían su posición. Y luego posicionalmente me pareció adecuada su performance. Como le corregía bastante Reinaldo Aparicio, creo que esto también hacía que él se sintiera mucho más seguro, y el hecho de que Oscar Sánchez en la primera vuelta del torneo quizás fue el mejor guardameta de todo el campeonato, todo esto me parecía que hacía lucir mejor a Guillermo Fuentes, que luego en la segunda vuelta fue reduciendo bastante su impacto en la plantilla, ya cuando Diego Chévez toma mucho mejor rendimiento. Nos quedan las últimas 3 posiciones, que son la de Platense. Aquí sí que lo he tenido bastante seguro, que es Alejandro Bonito, el chico de 18 años, media punta. 14 partidos, poco más de 640 minutos, 2 asistencias. Creo que lo de Alejandro es lo que tú esperas de un jugador que ingresa desde el banquillo, que te revolucione, que te dé otro tipo de energía, ideas diferentes.
me parecía que era un chico muy atrevido, que le aportaba bastante agilidad y chispa desde esas zonas más interiores, y por eso es que llegó a obtener 2 asistencias, que parece algo bajo, pero oye, es que era un jugador que entraba casi siempre como sustituto y te revolucionaba los partidos. A mí me gustó bastante Alejandro Bonito. De hecho, a ver, yo espero que el siguiente torneo tenga un papel un poquito más principal en Platense, porque es junto a Franklin Martínez quizás los 2 futbolistas que deberían estar en el corto plazo más abogados a liderar el equipo en la ofensiva. En Dragón me he quedado con Gonzalo Ramírez, porque, a ver, el argentino de 33 años, para mí la segunda vuelta es mucho mejor que la primera. 10 partidos, poco más de 660 minutos y oye, 2 goles y 2 asistencias, asumiendo varias titularidades de hecho en el último tramo del torneo. Una expulsión le prohíbe o le limita de jugar el partido clave contra Platense, que me parece ahí sí que hizo bastante falta el jugador argentino. Pero en la segunda vuelta es como que despierta Gonzalo Ramírez, entendiendo cómo moverse mejor en zonas interiores, apareciendo bien en la media punta, combinándose con Diego Coca y dejando cifras importantes que para ese momento del campeonato todavía les hicieron pensar que tenían alguna posibilidad de clasificar a la liguilla. Y termino con Once Deportivo. Voy a serles sincero, con Once Deportivo no tenía ningún jugador al cual colocar, porque me parecía que el rendimiento colectivo ha sido tan bajo que no me parecía que nadie hubiese aportado. Es por eso que me he quedado con Rodrigo Lazo, el guardameta que debutó este torneo en la primera división. 5 partidos, 450 minutos, una valla invicta. Es verdad, es verdad que todos los 5 partidos los juega como titular, pero como sustituye un mal momento de César Melara y no se queda afianzado, entonces sí que lo puedo considerar más una rotación de portería, ya que el guardameta es una posición muy particular para este tipo de cosas, ¿no? Para el tema de las sustituciones. Los partidos que entró me parece que dejó sensaciones correctas de un portero que puede seguir creciendo, que si le das la confianza puede seguir mejorando y que puede volverse ahí sí, una certeza en la primera división. Le marcaron 10 goles, que creo que no es una cifra positiva, pero esto también está muy condicionado por el desarrollo, el desempeño colectivo que ha tenido el equipo, que fue muy malo a lo largo del clausura 2025. Veremos cuál es el siguiente paso de Rodrigo, ya que ahora sin Once Deportivo en la primera división, pues literalmente queda sin equipo. Me imagino que por ahí Zacatecoluca tal vez podría ser una opción, ya que entiendo Nico Pacheco no seguirá en el equipo y que están buscando un guardameta. Pero bueno, eso ya es pura rumorología. Ojalá que el siguiente paso de Rodrigo Lazo en su carrera sea positivo y que lo veamos destacar y que lo veamos mejorar en clave fútbol salvadoreño. Este ha sido el jugador número 12 de cada uno de los 11 clubes que jugaron el Clausura 2025. Si tú tienes otra idea u otra aportación, puedes dejarla por acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, la próxima semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.